Punto 2. Política de interior. Sistema totalitario. Totalitario. De 1939 a 1942. Régimen totalitario. Franco impuso un sistema totalitario. Franco impuso un sistema totalitario. Para ello concentró la jefatura del Estado y del Gobierno. Asumió el mando supremo del ejército. Y estableció una única organización política. Organización política. El movimiento nacional. El régimen reguló el sistema político mediante las llamadas leyes fundamentales. Redactadas y aprobadas sin participación de la ciudadanía. La primera fue el Fuero del Trabajo. Recogía ideas laborales franquistas. Y creaba los sindicatos verticales. Y la otra es la Ley de Responsabilidades Políticas. Represión a republicanos. Ley de responsabilidad política. Represión a los republicanos. Simulación democrática. Otra política interior, la verdad, no sé. De 1943, y antes tienes que poner de 1943 acá, ¿vale? La anterior es 1939 a 1943 y simulación democrática 1943 a 1959. Ante la previsible derrota de los totalitarismos, en la Segunda Guerra Mundial, puedes poner palo, GM mayúscula ya. En la Segunda Guerra Mundial, Franco quiso dar una apariencia democrática. Al régimen restableciendo las Cortes Españolas. Estas tenían solo una función consultiva. Sus representantes
tenían solo una función consultiva. Sus representantes se elegían entre la familia, el municipio, la familia, el municipio y el sindicato vertical. La familia, el municipio y el sindicato vertical. De esta forma se inició la llamada democracia orgánica. De esta forma se inició la llamada democracia orgánica. De esta forma se inició la llamada democracia orgánica. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron nuevas leyes. Estas fueron el fuero de los españoles, punto y coma, declaración de derechos, que en la práctica se incumplían. Punto y coma. La ley de referéndum nacional. Referéndum en la última E tilde. Referéndum nacional. Coma. Permitía la realización de consultas sobre algunas leyes. La ley de sucesión. Convertía a España en reino. Pero permitía a Franco gobernar hasta su muerte. Y nombrar sucesor. Y la ley de principios del movimiento nacional. Que sintetizaba la ideología franquista. Que sintetizaba de la ideología franquista. 2.3, otro punto. Inmovilismo, apertura y crisis. De 1959 a 1975. Entre 1959, se inició una tímida apertura. Que se reflejó en la ley de prensa. 1966.
ley de prensa, que suprimía la censura previa, pero no evitaba los controles y los secuestros de publicaciones. Secuestros entre comillas. Pero no evitaba los controles y los secuestros de publicaciones. Y en la Ley Orgánica del Estado, 1967, y la Ley Orgánica del Estado, orgánica con tilde en la A, 1967, separaba los cargos del Estado y del Gobierno. Separada los cargos de la jefatura del Gobierno y del Estado. Los cargos de jefe del Estado y presidente del Gobierno, o Estado y Gobierno. Punto. En 1969, Franco nombró como sucesor al príncipe Juan Carlos. Designó como sucesor al príncipe Juan Carlos. Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón. Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón. Los gobiernos de este periodo incluyeron a numerosos tecnócratas. Tecno con tilde en la O. Tecnócratas. La crisis final del régimen se inició en 1973. Seguido por el asesinato de Luis Carrero Blanco, asesinado por la DEA, asesinado por la ETA, También una oposición interna. Aperturistas contra inmovilistas. Y finalmente, el 20 de noviembre de 1975, muere Franco. 20 de noviembre de 1975, muerte de Franco. 3. Política de exterior. Punto 3. Política de exterior. Durante relaciones internacionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, GM. Durante la Segunda Guerra Mundial, España se declaró no beligerante. Aún así hubo un conflicto entre la División Azul y los comunistas. Por eso, España quedó aislada internacionalmente. Y excluida de entrar en la ONU en 1946.
en 1946. Durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, España firmó un concordato con la Santa Sede. Un concordato con la Santa Sede y un acuerdo con Estados Unidos que le permitía instalar bases militares en España a cambio de ayuda económica y militar. En 1955 entró en la ONU y en 1958 en el Fondo Monetario Internacional. En 1955 entró en la ONU y en 1958 en el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la petición de ingreso en la Comunidad Europea fue rechazada. En 1962. La descolonización de África. España concedió la independencia a Marruecos, 1956, Guinea Ecuatorial, 1968, devolvió IFNI a Marruecos y se comprometió a realizar un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental. Sobre la autodeterminación del Sáhara. En 1975 se organizó la Marcha Verde sobre el Sáhara. Aprovechando la enfermedad de Franco, el debilitamiento del régimen, con el fin de anexionar el Sáhara. Los Acuerdos de Madrid. El 6 de noviembre de 1975, repartió el Sáhara entre Mauritania y Marruecos. Mauritania acabó renunciando a sus derechos. El conflicto con Gibraltar. En 1953, España reclamó Gibraltar a la ONU como una colonia. La ONU resolvió a su favor, pero alegó que España y Reino Unido debían tener en cuenta los intereses de la población del territorio.
en el que el 99,6% prefirió seguir perteneciendo al Reino Unido, donde el 99,6% prefirió seguir perteneciendo al Reino Unido. Gran Bretaña cedió gran autonomía a Gibraltar. Gran Bretaña cedió gran autonomía a Gibraltar y se comprometió nunca a negociar bilateralmente. España cerró la verja en 1969, haciendo que la gente se quedara sin luz, comunicaciones telefónicas y no sé qué. Oposición y represión. Oposición. Franco llevó a cabo una dura represión contra los enemigos del régimen. Franco llevó una dura represión contra los enemigos del régimen, entre paréntesis, exterminio. Fusilamientos, encarcelamientos, trato vejatorio, señalamiento, temor vecinal. Fusilamientos, encarcelamientos, trato vejatorio, señalamiento, temor vecinal. La oposición interna. Hasta 1959, la oposición interna estuvo representada por los maquis, guerrilleros que tenían poco o nulo impacto. También hubo una oposición clandestina. Compuesta por comunistas, socialistas y anarquistas. Entre 1960 y 1974 creció la oposición a la dictadura. Protagonizada por sindicatos, comisiones obreras, entre paréntesis, CC.oo, y socialistas, Unión General de Trabajadores, la UGT. Entre sus acciones destacaron lo que he dicho antes, y por partidos políticos de izquierda, como el PCE, Partido Comunista de España. PCE. Entre sus actuaciones destacaron las huelgas y manifestaciones obreras. Disturbios universitarios. Otros opositores significados fueron los grupos de estudiantes universitarios, numerosos intelectuales, la Iglesia Católica, que se fue distanciando, la Iglesia Católica y los grupos terroristas, ETA y Crapo. ETA, Euskadi Ta Askatasuna,
Euskadi eta askatasuna, País Vasco y libertad. Un nacionalismo independentista violento. Un nacionalismo independentista violento. 854 asesinatos y más de 3.000 heridos. Un ejemplo, el Hipercor con 21 muertos. El secuestro de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La oposición externa. Representada por los exiliados. Hasta 1959. Los republicanos. El gobierno republicano se encontraba en el exilio. Y los monárquicos estuvieron encabezados por Juan de Borbón. Y el Manifiesto de Lausana. En 1945. Denunciando el régimen franquista. A partir de 1960, Contubernio de Múnich. Grupos opositores al régimen exigiendo la democracia en 1962. Grupos de opositores al régimen exigiendo la democracia en 1962. Surgieron nuevos líderes jóvenes. Felipe González, elegido en 1974 en el Congreso de Suresnes. La economía. La época de la autarquía económica. De 1939 a 1959. Aislamiento político y económico. Supuso un fuerte intervencionismo estatal. Instituto Nacional de Industria, 1941, Iberia, Renfe, 1941. Estancamiento económico. Las consecuencias: estancamiento económico, baja productividad agraria y nulo crecimiento industrial, debido a la falta de materia prima. Escasez de productos básicos obligó a el racionamiento y extrarpelo. Desarrollismo económico, de 1959 a 1975. Los tecnócratas pusieron un plan de estabilización y plan de desarrollo. Que pusieron fin a la autarquía y a la liberación. Y surgió la liberación. Consecuencias: se modernizó la economía, modernización económica y social, desigualdad entre comunidades, estado de mayor crecimiento mundial, enorme crecimiento industrial y de servicios.